Buenas tardes, un momento y comenzamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero comentarles, antes de comenzar, que aquellos que tuvieron una calificación reprobatoria, este, estoy diseñando una tarea para darles oportunidad de cambiar esa situación. Solo los que están reprobados, ¿no? Y como alternativa es que alcanzaran como máximo un 6, no más. Para eso estoy diseñando una tarea que esté dentro de sus posibilidades, por lo que hemos visto aquí, pero que sea altamente exigente y entonces pues que a su vez les ayude a obtener una mejor calificación, pero que sea bien obtenida, ¿no? Que dé satisfacción obtenerla. Bien, ya les avisaré. Los demás, pues los que pasaron, no. No, ahí sí es otra cosa, ¿no? Esto es simplemente para... Entiendo que las circunstancias actuales son complicadas y desde mi punto de vista, yo creo que no deberían llegar a clases presenciales con un saldo muy negativo, ¿no? O sea, que tendrían que haber aprovechado un poco esta situación para pasar más materias que las que reprobaran, ¿no? Entonces, esa es la idea, pero nunca por regalarlo, ¿no? Sino por méritos. Porque como van las cosas, ustedes ya se dieron cuenta, es probable que si no regresamos en el semestre de septiembre, de agosto, sí seguramente vamos a regresar en febrero del año que entra. O sea, ese es un hecho. Más tiempo ya no vamos a poder estar, pero yo veo difícil que el siguiente semestre ya estemos listos, ¿no? Eh, las universidades no se manejan como una primaria, entonces es muy diferente. ¿Por qué? Porque los alumnos no toman clases en el mismo salón, ¿verdad? Y los profesores cambian, o como en la primaria, que es la misma maestra todo el tiempo, o maestro. En nuestro caso, pues no, ¿verdad? Toman conmigo y luego esperan a otro profesor, ¿no? Y si dicen ellos que van a ser escalonadas las cosas, es imposible. ¿Cómo van a escalonar, no? No es posible, ¿no? A lo mejor un día tienes clase conmigo y con el otro profesor no, y con el otro tampoco, y con el otro que sigue sí. Ajá. Y al otro día, igual, pero no nada más, no puede suceder que haya días que tomes presencial con todos los profesores o días que solo tomes con uno. Va a ser imposible que hagan eso. Imposible. No sé qué cabeza tiene la gente que dirige la institución que no se da cuenta de eso. Y además que dicen ellos, vamos a vacunar a los maestros y ya. O sea, nos vacunan a los maestros y ya. ¿Y ustedes? ¿Ustedes se los lleva el demonio? ¿O ustedes no se van a contagiar? Con uno de ustedes que vaya enfermo y no lo sepa, va a contagiar a todos. Y ustedes ya vieron que en países europeos la gente joven se está muriendo. Así que esa confianza de que soy joven y no me va a pasar nada, tengan más cuidado. Entonces, no nada más es que los maestros se tengan que vacunar, también los alumnos, ¿no? Y entonces los alumnos se irán vacunando en los últimos meses del año. Entonces, ¿cómo vamos a regresar a clases, no? Pero seguro en febrero ahí vamos a estar. Entonces, traten de no reprobar, traten de avanzar lo más que puedan en esto, que era más fácil, podíamos tomar más materias, podíamos trabajar más. Bien, voy a empezar con la derivada. Ya hablamos de funciones continuas, ya hablamos de qué propiedades deben seguir las funciones continuas, y ahora vamos a hablar sobre la derivada. Bien, comienzo con lo siguiente. Vamos a hablar de una función que tiene dominio en A, que pertenece a los complejos, y su imagen en todos los complejos. Entonces dice que f es derivable. Observen que derivable y holomorfa vamos a usarlas en el mismo sentido aquí. Derivable y holomorfa. Luego me averiguan qué es holomorfa, ¿no?
en z sub 0 que pertenece a, si existe y es finito el límite siguiente. Bueno, este límite es muy particular. El límite cuando z tiende a z sub 0 de f de z menos z sub 0 entre z menos z sub 0 es igual a f' de z sub 0. Vamos a recordar lo de la variable real. Aquí está lo de la variable real. ¿A qué era igual esto? Esto que está aquí escrito, ¿a qué era igual? ¿Nadie? Es igual a 0, ¿no? No. Es la definición de derivada, o sea que es igual a qué. A f' de x. ¿Ok? Donde delta x es x menos x0, ¿no? Muy semejante a la que estamos aquí utilizando, ¿no? Muy semejante, no igual, pero sí muy semejante. A es un conjunto abierto, ya sabemos, abierto y conexo, ¿no? Y acotado. F se dice derivable en el conjunto A si es derivable u holomorfa, observen, que es lo mismo, en todo Z sub 0. Entonces, si es derivable en todo Z sub 0 que pertenece a, entonces es holomorfa en A o derivable en A. Algunas propiedades, no todas, solamente algunas, ¿verdad? Observen, F es derivable en Z sub 0, entonces es continua en Z sub 0. Observen que esto es en el mismo sentido que, que las derivadas en variable real. En variable real yo puedo decir que si una función es derivable en x sub 0, o sea, f de x es derivable en x sub 0, entonces continua en x sub 0. Pero no puedo afirmar que si es continua en x sub 0, su derivada existe, porque en ocasiones no pasa eso. Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Esa es la función valor absoluto. F es derivable en x sub 0, entonces continua en sí. Pero lo contrario no se cumple, porque esta función es continua en x sub 0 igual a 0, pero no es derivable. ¿Por qué no es derivable? ¿Por qué no es derivable en x igual a 0? Alguien que me diga por qué. ¿No? Porque determina, ¿Qué significa? Defina mejor indetermina. ¿Por qué se indetermina? se divide entre de cero. No Queda es como cierto eso. No es cierto eso. Lo lamento, pero no es cierto eso. No es la razón por la que no es derivable. Miren. Que no está definida en el número en el campo de los números reales. No precisamente. O sea, sí tiene que ver con que no está definida la derivable, pero ¿por qué? Observen. Es porque se acerca tanto al valor que nunca llega, ¿no? Tampoco es por eso. Eso sería, el límite existe, ¿no? Porque la función ahí es continua. Entonces, no es esa la razón, ¿estamos de acuerdo? El Sí. límite existe. Entonces, la función ahí es continua, entonces no pasa eso. ¿Por qué razón no es derivable? Les voy a Porque decir no, por qué. A ver, sí, escucho, señorita. no, iba a decir que porque no existe un número como tal, una variable. Mire, tal vez tenga algo de razón, pero todavía no. Quizá juntando todas sus opiniones podamos construir la que es correcta. Vean. ¿Nadie más quisiera opinar algo? Bueno. Voy a dibujar una curva. Sí, escucho. ¿Porque no es continua? No, ahí la función valor absoluto sí es continua en x sub 0. ¿Cuál es el valor absoluto de 0? Cero. 0. Y el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x es igual a qué? Y el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de x es igual a qué? Dígame usted. 0 y 1. ¿Por qué 1? Son 0 Por, ambos, ¿no? Ambos son 0, ¿verdad? Por lo tanto, el límite existe.
Ajá. F de 0 existe, sí, y es igual a ¿qué? A 0, ¿no? Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x es igual a f de x sub 0 es igual a x sub 0. Es continuo en x sub 0 igual a 0. ¿Ok? Es continua la función, pero no es derivable ahí. ¿Estamos de acuerdo de este breve análisis de límites y de continuidad? ¿Estamos de acuerdo que el valor Sí. absoluto cuando x es igual a 0 no puede ser 1? Aunque pudiera haber razones para creerlo, no lo es, ¿verdad? Bien, ¿algún otro comentario que me pueda decir por qué no es derivable? Esto nos va a servir muchísimo. Si no lo vieron en cálculo diferencial, pues aquí lo vamos a resolver. Y les va a ayudar mucho a poder mirar de otra forma el cálculo diferencial. Bueno, observen, yo voy a colocar aquí un punto de color rojo. Díganme cuántas tangentes podría dibujar asociadas a ese punto. Infinitos. ¿Así? A ver, entonces yo O sea, podría... Ahí hay una. Estamos de acuerdo que como es una curva suavizada, entendemos que curva suavizada es que no tiene picos, vértices. Cuando una curva es suavizada, solo se puede asociar una tangente por cada punto de esta curva. Ajá. De tal En el, manera, en el ¿sí? otro, en el punto inicial es donde se pueden hacer las infinitos, ¿no? El punto inicial. ¿Cuál sería el punto inicial, joven? Defínamelo. O sea, donde inicia la curva, por así decirlo, Corre- es donde se puede hacer todas las infinitos, ¿no? por supuesto. Y eso tiene que ver, estoy colocando los dos puntos, ¿verdad? Tiene que ver con el teorema del valor medio. Ajá. La función es continua, f de x, vamos a suponer, este es f de x, ¿no? Ah, perdón. La función es, este es f de x. Ajá. Y la función es continua, perdón, f de x es continua en el intervalo, vamos a suponer que este es a, y esto de aquí esto es b. Ajá. Es continua en el intervalo cerrado AB, continua. Y f de x es derivable en el intervalo. Observen que ahí hay una diferencia importante. El intervalo es abierto. ¿Por qué? Ya lo había dicho su compañero. Repita, por favor, eso. ¿Qué pasa en el vértice en A? Se puede tener infinitos tangentes. Correcto, joven. Esa es la respuesta. ¿Cuántas tangentes puedo asociar en un vértice? Infinitas. Infinitas. Por eso, el teorema del valor medio y el teorema de... Sí, bueno, nos quedemos con el teorema del valor medio, ¿verdad? Y dice que entre A y B hay al menos, en el intervalo AB, sucede que f' de A, ajá, es única. Bueno, no es única, pero existe, ¿verdad? Y es igual a qué? A f de B, f' sí, a f de B menos f de A entre B menos A. O sea, esa sería mi derivada. Perdón, f' de C. Luego, después de no verlo un tiempo, se le puede olvidar a uno. ¿Ah? Hay una C, vamos a suponer que esta es la C. Una C tal en donde f' de C es eso que estoy definiendo ahí, f de B menos f de A entre B menos A.
O sea, hay una tangente asociada al punto C. Al menos una. Uh-huh. Pero no se incluye a los vértices por lo que dijo su compañero. En los vértices, en los picos, hay muchas tangentes. Puedo dibujar todas las tangentes que quiera. Entonces la derivada no está definida. En los puntos sobre las curvas suavizadas, como solo hay una tangente asociada a cada punto, la derivada tiene un único valor y está definida. ¿Ok? Entonces, volvamos a esto, a la función valor absoluto. ¿Por qué no es derivable en x sub 0 igual a 0? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿por qué no es derivable en x sub 0 para la función valor absoluto? Pues es por lo mismo, ¿no? Que el límite por la izquierda y por la derecha son 0. No. Existe, el límite igual a 0 está bien, eso no significa que no exista. Existe y son iguales por la izquierda y por la derecha. Lo acaba de decir su compañero. A ver, ¿quién fue el que dijo esto? Porque tiene infinitas tangentes. Sí, en el teorema del valor medio, el vértice A tiene infinitas tangentes, no está definida la derivada. ¿Qué pasa en la función valor absoluto? ¿Cómo, ¿Cómo justifico que me dicen que la derivada no existe ahí? ¿En x igual a 0? Repítalo, por favor. Porque tiene infinitas tangentes en 0. Así es, en el punto x igual a 0 hay infinitas tangentes asociadas, no está definida la derivada, por lo tanto no es derivable, es un asunto geométrico, al menos en R2, geométrico, o sea, para variable real es un asunto geométrico. Para funciones en el espacio ya no son rectas, son planos tangentes, y la cosa sería parecida. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vuelvan a escuchar por qué en el teorema del valor medio se habla de continuidad en intervalos cerrados y derivabilidad en intervalos abiertos, es porque en los vértices no está definida la derivada. Cualquier función que tenga picos, no va a poder estar definida la derivada en esos puntos. Por ejemplo, ¿se han fijado en las gráficas de la bolsa de valores? Ajá. Parecen a veces otra cosa, ¿no? Bueno, como electrocardiogramas, ¿verdad? Es como el pulso de la economía. No me hagan caso, ¿eh? Algunos teóricos economistas dirían que eso no es cierto. Bueno, el cálculo diferencial integral no sirve para hacer el análisis bursátil. ¿Por qué? Pues porque hay picos. Para eso se usa algo que se llama cálculo estocástico. Ajá. ¿Eso lo vamos a llevar nosotros en algún punto de la carrera? No, desgraciadamente para ustedes no. Digo desgraciadamente porque es un tema muy interesante, pero esto se ve en finanzas avanzadas. Hay dos tipos de finanzas, las finanzas corporativas, que son las que ven los administradores, que ven análisis de estados financieros y que sirven mucho para hacer inversiones en bolsa. Ajá. Pero eso tampoco es sencillo, es bastante complicado. No es, eso es de administradores. Y las finanzas bursátiles, que es el análisis de los precios. Eso se ve en maestrías de finanzas, en matemáticas puras, o también se ve, por ejemplo, en la UNAM hay un posgrado que se llama Ingeniería de Operaciones, y una de sus especialidades es el análisis bursátil. E incluso en el CIME hay una maestría de operaciones, si no me equivoco, y había no era una maestría, era una especialidad en donde se hacía análisis de commodities, principalmente de petróleo, y trabajabas con los del Instituto Mexicano del Petróleo. Pero hace tiempo que no sale, ¿no? Pero valdría mucho la pena, además es gratis. Y es de CIME, ¿no? O sea que los ingenieros son muy bienvenidos ahí, ¿no? Hay una cosa que se llama la integral de Ito. Perdón, creo que es así. Disculpen, mi japonés es malísimo.
Creo que es así, Ito. Este señor Ito es el que descubrió una integral que me permite calcular las áreas bajo la curva y las derivadas. ¿Ok? Es otro asunto, pero es muy interesante. Bueno, y en este mundo donde la economía la llevan la economía financiera, pues vale mucho la pena enterarse de todo esto. Bueno, dejando ya todo este asunto, voy a volver a nuestro tema, a menos que haya un comentario o pregunta. Ajá. Si no, continúo. Entonces, afirmamos que es derivable z sub 0 y entonces podemos garantizar que es continuo en z sub 0. Y entonces hacemos lo siguiente. Tomen ustedes a f de z y resten f de z sub 0 y calculen el límite cuando z tiende a z sub 0. Para hacer esto de forma diferente, multiplican y dividan por z sub 0. Ahora calculen los límites por separado. Y van a tener el límite cuando f de z menos f de z sub 0 entre z menos z sub 0 y el límite cuando z le hemos restado z sub 0. El límite cuando z tiende a z sub 0 de z menos z sub 0 es 0, ese es seguro, y el otro es la definición de derivada. Entonces es igual a 0, pero la derivada está definida, ¿no? ¿Está multiplicada por 0? Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Porque cuando z se acerca a z sub 0, se vuelve 0. Entonces, estamos demostrando que si es derivable en x sub 0, también es continuo en z sub 0. Claro, es una demostración más bien mnemotécnica, ¿no? O sea, no tiene toda la formalidad que debería, pero sirve para el caso. Entonces, por lo tanto, f es derivable en z sub 0, entonces es continuo. Esto, grábenselo, no se les olvide. Es muy importante. Bien. Ahora, segunda propiedad, la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de un producto es la misma fórmula que en variable real, y lo mismo sucede con la derivada de un cociente, siempre y cuando la función que está en el denominador sea diferente de 0. Y aquí deberíamos decir, para ser más claro, para toda z, vamos a dejar en los complejos. Estrictamente no debería ser en los complejos, sino en el dominio, ¿no? Tal vez, entonces vamos a hacerlo así, para no ser tan estrictos. Es demasiado difícil que sea siempre así, pero sí podríamos decir que es una A que está en los complejos. Un dominio, ¿no? Un dominio A que pertenece a los complejos, ¿eh? Entonces, observen, la derivada es también la misma fórmula de un cociente que la de la variable real. Perfecto. Bien, regla de la cadena, la misma, ¿no? Es la misma fórmula, ¿no? Ya no la repito porque ustedes ya vieron eso. Si tienen dudas, me lo comentan, por favor. La función inversa. Aquí hay un pequeño detalle. Dice f' de z sub 0. Primero queremos que sea diferente de 0. Entonces definimos un r mayor que 0 tal que f es inyectiva. ¿Qué es una función inyectiva, jóvenes? En una bola centrada en z sub 0 y de radio r. Entonces calculamos la función, la evaluamos en la bola centrada en z sub 0 y de radio r, abierta, y existe una función inversa tal que f inversa es tal que f evaluado en la bola, ¿verdad? O en la vecindad, tiene como imagen la misma vecindad, ¿no? Entonces f z sub 0 es derivable, f de z sub 0, derivable en f de z sub 0, y tal que la función inversa, su derivada, ¿verdad?, evaluado en f de z sub 0, no es otra cosa que 1 entre f' de z sub 0. Esto es bastante parecida a la fórmula que ustedes encuentran de la función inversa en variable real. Voy a hacer aquí un paréntesis y de nuevo, vean esto. Vamos a derivar f a la menos 1 evaluado en f de z sub 0. Dice aquí que es igual, voy a borrar esto. Apliquen la regla de la cadena, jóvenes. ¿Cómo quedaría? F a la menos 1' de f de z sub 0 por f' de z sub 0. ¿No es así? Sí, Bien. ahí está bien. Correcto. Así es, ¿no? Es aplicar la regla de la cadena. Me cambio, disculpen, que está aquí arriba, ¿no?
Bien. Ok, entonces, fíjense, ¿a qué tendría que ser igual para que pudiéramos llegar al resultado de la demostración del teorema de la función inversa? ¿A qué tendría que ser igual f a la menos 1' de f de z sub 0? O sea, ¿a qué tendría que ser igual esa derivada? F a la menos 1' evaluado en z sub 0 debe ser igual a 1 entre f' de z sub 0. ¿Se dan cuenta? Esto que está aquí, lo mismo. Ajá. ¿A qué tendría que ser igual aquí? A 1, ¿no? ¿Por qué? Para que al despejar encuentre lo que estoy buscando. ¿Se dan cuenta? De hecho, ¿saben por qué pasa eso? ¿A qué tendría que ser igual? Si estoy derivando con respecto a z sub 0, ¿a qué tendría que ser igual cuando derivo de respecto de z sub 0? ¿Qué tendría yo que poner aquí? Más fácil. F a la menos 1, ¿a qué es igual? Este f a la menos 1 de f de z sub 0. ¿A qué es igual eso? A z sub 0, ¿no? ¿Cierto? Sí, Y cuando derivo, ¿estamos de acuerdo? Despejo y encuentro lo que me está proponiendo el teorema. ¿Queda claro? sí, profe. Sí, Perfecto. Muy bien. Nota, dice, hay una diferencia fundamental entre la derivación compleja y la del cálculo diferencial integral. ¿Cuál es esa diferencia fundamental? Las que se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. Bueno, relación entre derivabilidad compleja y diferenciabilidad real. ¿Cuál es la relación que hay? Bueno, uso como cuando yo expreso la función compleja de la manera en que tiene forma, que yo escribo parte real y parte imaginaria de la función, o sea, u más ib. Las derivadas de la parte real y la parte imaginaria son derivadas parciales, como las derivadas de la variable real. Ahí hay una relación entre las dos. Pensemos, sea omega un conjunto en los complejos, abierto, aquí me faltó acotado, y conexo, ¿no? Y A un punto en omega. Si f es una función tal que va de omega a los complejos, o sea, su dominio está en los complejos y su dominio está en omega, perdón, y su imagen en los complejos, entonces es una función de omega en C y vamos a decir ahora que A es un número complejo que tiene forma alfa más IB. Y entonces f de z la puedo escribir como u más IB, z ya sabemos que tiene la forma x más y. Entonces, la parte real de f es u, la parte imaginaria es b. F es derivable en A. Es una afirmación que hacemos aquí. 2. Las funciones u parte real de f y b parte imaginaria de f son diferenciables en el punto A, ¿verdad? Que tiene la forma A, alfa más y beta, y que ahí estoy expresando como coordenadas, ¿no? Que pertenecen a omega, por supuesto. Además, se verifican las condiciones de Cauchy-Riemann. Estas condiciones, ¿verdad? Aquí las estoy presentando por primera vez con ustedes. Por cierto, no les he dicho, pero de tarea, al final, aquí está anotado, si no me equivoco, por acá andaba. No, ya habíamos dejado leer el capítulo 3. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está, leer capítulo 3 de SIL. Ajá, esa es una tarea que hay que hacer, ¿eh? De hecho, no sé si ya la escribí aquí. No, perdón. Acá. No he puesto. Sí, ahí está, leer capítulo 3, ¿no? Para ustedes. Bien, no se les olvide.
Continúo. Bueno, ahí están las ecuaciones de Cauchy-Riemann. ¿Qué es eso? Voy a tomar la parte real y la derivo respecto de X y debe ser igual a la parte imaginaria parcial respecto de Y. Y luego otra vez tomo la parte real, que es U, y le aplico la derivada parcial respecto de Y y la multiplico por -1 y eso debe ser igual a la parte imaginaria que es B, derivada parcialmente respecto de X. Dice aquí que si se cumplen I y doble I, entonces f' de A, o sea, la derivada de la función evaluada en A, sería esa forma que está, en la que está escrita f' de A. O sea, la parcial de U respecto de X evaluada en el punto A, más I parcial de B respecto de X evaluada en A, y eso sería igual a menos I parcial de U respecto de Y, más parcial de B respecto de Y. Esas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Lo voy a escribir aquí también. Esas también son las ecuaciones, ¿no? Ajá. Bien. Aquí viene una demostración. Mañana terminamos esa demostración. Por hoy es suficiente. Les pido, por favor, que revisen lo que hemos trabajado. Esta demostración me va a tomar un poquito más de tiempo, ¿verdad? Aunque creo que sí tenemos algo. Voy a intentar ir rápido. No se vayan todavía. Rápidamente, vamos a demostrar. Dice, f es una función que tiene un dominio en A, que es un conjunto en los complejos, y va de A a los complejos. Dominio en A complejo e imagen en todos los complejos. Se dice que f es derivable en un punto A que pertenece a A si el límite siguiente existe. Ahí está. Escribo con rojo qué significa f de z menos f de A. Es delta f. Y z menos A es delta z. Y eso es f' de A. Esa definición estaba arriba, ya la vimos. Dice, tal límite es la derivada de f en A, representada por f' de A. Ahora f' de A pertenece a los complejos. Y si f', vamos a decir que f' es un número, de A es un número, y es lambda más i mu. Donde lambda más i mu pues es compleja, ¿verdad? Y el número A sigue siendo alfa más i beta. Entonces, si f' de A es igual a lambda más i mu, pues cuando lo paso todo del lado derecho, me queda que es igual a 0. La derivada existe, puesto que eso está definido y es igual a 0, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Ahora expresemos f' de A como límite. En lugar de f' escribo el límite que ya escribí arriba, ¿no? Menos lambda más i mu, y eso es igual a 0. Después aplico valor absoluto al segundo término. Primero lo multiplico por z menos a y lo divido entre z menos a. Aplico valor absoluto arriba y abajo y sigue siendo igual a 0. Tomamos el límite al segundo, ¿verdad? ¿Por qué tomo el límite? Porque tengo z menos a. Cuando lo hago, ¿verdad? Tengo entonces un diferencial de límites. Los puedo juntar y tengo que el límite cuando z tiende a es el valor absoluto de f de z menos f de a menos lambda más i mu por z menos a entre el valor absoluto de z menos a. Todo eso es igual a 0. Le pongo asterisco porque es importante. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular el producto lambda más i mu por z menos a. Desarrollo ese producto, ¿verdad? Y aquí desarrollamos el producto del lado izquierdo. Ahí está, todo eso es el desarrollo. Reordeno, ¿para qué reordeno? Para escribir parte real y parte imaginaria. Separo parte real y parte imaginaria. La flecha roja dice, ahí está separado. Del lado derecho de la ecuación se puede expresar como una matriz, entonces, todo lo que está del lado derecho, donde está la flecha roja, se puede expresar como una matriz de 2 por 2 por una 2 por 1, que al final me va a dar una matriz de 2 por 1. En otras palabras, es igual al producto de matrices transpuesto. La primera matriz, la que está dibujada iluminada con azul, es el jacobiano de f de A, matriz de primeras derivadas parciales. Pues una matriz de primeras derivadas parciales es un jacobiano. Nosotros no vamos a profundizar en los jacobianos, pero sí convendría que después buscaran tarea. Investigar qué es un jacobiano. Y sus propiedades. Tarea
Bueno, voy a poner el jacobiano. ¿Ok? Ustedes ya se dan cuenta que sí, considero las tareas y sí les ayudaron a unos y a otros no. Entonces no las dejen pasar. Bueno. Ajá. En nuestro caso es una matriz de 2 por 2, como veremos más adelante. Bueno, vamos a reescribir asterisco, ¿no? Lo que estaba en asterisco, que era acá, el límite. Z es igual a X más Y, se puede expresar como las coordenadas X, Y, ¿no? Entonces, X más Y lo puedo expresar como X, Y, en el plano complejo, por supuesto. Entonces, el módulo de Z, denotado por valor absoluto de Z, se expresa también como, puedo poner valor absoluto de Z igual a raíz de X cuadrada más Y cuadrada, o puedo poner norma de X, Y. Son equivalentes, son lo mismo, dicen lo mismo. Por otro lado, F de Z igual a U más IB. ¿Ah? Si A es alfa más I beta, F de A es U, evaluado en alfa en A, más I por B, evaluado en A, ¿verdad? Y esta expresión asterisco queda, ahora en lugar de escribir F de Z como U más I B, puedo expresarlo como U, B. Y ahí está. Reescribimos el límite que le pusimos asterisco de tal forma que observen que todo va a ser una norma gigante. Tengo F de Z menos F de A, y ahí tengo la matriz del jacobiano por Z menos A, ¿no? La diferencia de lambda más I mu menos Z menos A es ese producto de matrices transpuesto. Y abajo, Z menos A lo puedo expresar como X, Y menos alfa, beta, ¿no? Esas coordenadas son complejas, por eso se escriben así. Observaciones, bueno, la aplicación que me dice que al par XY bajo F le asigno una imagen que es U, B, eso es lo que significa esa flecha con una base acostada. O sea, esta flecha, es que dice al par XY le asigno bajo F la imagen U, B. Eso es lo que significa. Yo sé que muchas veces los libros de matemáticas pueden ser difíciles de leer porque no sé qué significa la notación. Cuando la empiezo a entender, verán que no es nada difícil. Bueno, entonces F con dominio en A, subconjunto de complejos e imagen en los complejos, tiene derivada en el punto A, que es con coordenadas alfa, beta, de manera que F de Z se aproxima a F de A más el jacobiano de F evaluado en A por Z menos A. Recuerden, Z menos A es delta Z. Y el jacobiano es la matriz, ¿no? Bueno, para Z cerca de A, diríamos muy cerca. Si A es un punto de los complejos y F es derivable en A, entonces su derivada está dada por el jacobiano. O sea, la derivada de F es el jacobiano, ¿no? El de las primeras derivadas, el que tiene entradas con primeras derivadas parciales. Esa es la característica. La aplicación lineal del jacobiano de F evaluado en A es la mejor aproximación lineal de F cerca del punto A. Entonces, F cerca del punto A, quiero conocer la derivada en A, lo más que puedo es acercarme a eso, hacer una aproximación de F, ¿verdad? Y eso es no otra cosa que el jacobiano. Y el jacobiano van a terminar siendo las ecuaciones de Cauchy-Riemann, verán. Entonces, en el límite asterisco, ahora lo escribo de nuevo, pero con esta notación, F de Z menos F de A, menos el jacobiano de F evaluado en A por Z menos A. Entre Z menos A, todo eso son normas o distancias, ¿no? Notemos que cuando hablamos de la matriz, ¿verdad? Que está en la parte izquierda, que también voy a iluminar de azul para que quede claro que es la misma de hace rato, ¿verdad? O sea, esta. Perdón. Esta. Para que la puedan identificar con la de arriba, ¿no? Que es el jacobiano. Ok. Notemos que en el producto de matrices transpuestos la aplicación lineal, ¿verdad? Sí. Del jacobiano, ¿verdad? De el número lambda más I mu por Z menos A. Son equivalentes, ¿ok? De C, ¿no? Es una aplicación lineal de los complejos, tal que la matriz, esa matriz, la voy a volver a iluminar para que la podamos seguir otra vez, perdón.
Ajá. Es la matriz jacobiana de f de A. Esto es, esa matriz es la matriz jacobiana, ¿verdad? Y ahí están las derivadas parciales evaluadas en el punto A, que tiene coordenadas alfa, beta. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿eh? Estas son las ecuaciones de Cauchy. ¿Ok? Bueno, de esta manera, lambda es parcial de U respecto de X, menos mu es parcial de U respecto de Y, parcial de B respecto de X es mu, y parcial de B respecto de Y es lambda. Finalmente, f' de A es f' de alfa más I beta, igual a lambda más I mu, que es igual a la suma de esas derivadas. Esta es las derivadas parciales, ¿verdad? La parcial de U respecto de X más I, parcial de B respecto de X, evaluadas en el punto A, también son igual a la parcial de B respecto de Y, menos I parcial de U respecto de Y, ambas también evaluadas en A, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y la parte real es la que está arriba, señalada, la parte imaginaria es la que está abajo, y le pongo importante porque en concreto, de todo lo que vi hoy con ustedes, esto es lo más importante. Si yo les pregunto, dime cuáles son las ecuaciones de Cauchy-Riemann, me tendrían que decir eso. Si yo les pregunto qué es una función holomorfa, yo les pregunto qué es una función entera, ¿qué más? Quizás sea lo más importante. Ajá. La continuidad de funciones complejas y ya, ¿verdad? La siguiente clase les doy los temas para el segundo examen. Ajá. Preguntas, comentarios, por favor. Ninguno, profesor, gracias. Bien, pues entonces les agradezco su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Pues provecho. Gracias por el permiso. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. A usted, gracias, señorita.